Buenas. Hola, ¿Todo bien, Beto? sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con Beto Ponte. La verdad que es un placer tenerte para charlar un rato. Gracias. Gracias por venir. Y también en un punto, nada, vamos a abrir este programa haciendo medio como un homenaje a Guya, que hace un par de días se fue. Y bueno, es como un prócer y una leyenda de la publicidad, de las ideas, y como que trascendió más allá de la publicidad y hizo también un poco como que la publicidad argentina llegue a todo el mundo. La verdad que es muy importante y fue muy importante. Y bueno, un poco en parte recordarlo siempre contento. Vamos a arrancar por ahí si querés. ¿Qué Mira, O sea, ¿qué, onda? qué te acordás del Beto? y Ramiro me llamó a mí para Ian, él me llamó primero. Ah, ok. Este, O sea, él era súper joven él también. vio, sí, él vio en el cronista. Yo trabajaba en el cronista comercial, trabajo con Gustavo Escarpato y que Gabriel Vázquez me recomendó. Ahí Fue mi hacías primer creatividad trabajo. también. Ahí hacía los avisos para los suplementos del diario. ¿Qué edad tenías ahí? 23, ponele. Y yo creo que fui el último que consiguió trabajo de todos los de la facultad. Y ahí yo publicaba 4 avisos por semana. Entonces de golpe estos empezaban a ver que en 3 meses publicábamos 90 avisos, ¿entendés? Claro, es Para el un primer montón. trabajo. No. Ramiro vio eso y me llamó de Ian. Yo pensé que estaba un poco el tomate porque yo tenía muy poca experiencia y no fui ahí. Y después, bueno, después me llamó Hernán, qué sé yo, y después fui. Pero Ramiro me llamó ahí primero y fue como mi primer jefe ahí en Ian. Y después, a los años, cuando abrió Negocio Bachetti, después que abrió un par de años, yo me fui a Negocio Bachetti. Y Beto, ¿qué te acordás de él como jefe? Y era un jefe bravísimo, Ah, muy exigente. bravísimo. Wow. Pero bueno, también era muy inteligente y eso aprendías un montón, ¿viste? Es decir, para mí fue como un gran jefe. No era un jefe suave, Ok. pero siempre priorizaba la calidad de las ideas y apoyaba y ayudaba y eso era increíble. Yo aprendí un montón de él. Y el lugar que crearon con Carlitos, Agustín Bachetti, fue espectacular. ¿Y qué es Sí. lo que más te llevaste de él? De Y era muy aprendizaje. agudo. Siempre lo que hacía tenía como tocaba una fibra de alguien siempre. Siempre, nunca era la publicidad, ¿cómo se dice? Típica. No era publicidad que sea irrelevante para la gente. Siempre lo que hacía apuntaba a tocar una fibra a la gente. Y eso lo metía en todos, ¿viste? Y él valoraba ideas. Yo me acuerdo, mira, mi primer laburo para él en IAN fue un recetario de mayonesa. Y yo lo escribí medio con el cubo, lo escribí y se lo mostré. Y medio me cagaba a pedos, ¿viste? Me dijo, ¿pero por qué? Esto no hay una idea acá. Yo es un recetario. Y me dijo, bueno, pero todo es una idea. Y eso para mí fue como Un mentor. muy claro, sí. Sí. Beto, ¿y vos decís que lo exigente que era él o lo bravo que era está muy relacionado con la calidad del laburo? Y sí, claro que sí. Sí, todo el mundo estaba como agarrado a un estándar muy alto. Claro. Si no podías hacer cualquier laburo. Ya en ese momento, cuando te contrató así al principio, ya se veía como Sí, la posible leyenda. sí, re. Él y Carlitos eran un equipazo. Era un equipo, eran súper productivos, súper rápidos. Y tenía eso, Ramiro, que Ramiro bajaba todo a un lugar que tocaba a la gente, ¿entendés? Se ve en el trabajo de él. Che, Beto, ¿y cómo, antes de Ramiro y de todo, cómo te empezó a interesar la publicidad a vos? De chico. Fue como una cosa muy accidental. Mi papá tenía una fábrica de empanadas y necesitaba un logotipo. Y por alguna razón, mi papá contactó a un ilustrador que se llamaba Oscar Freire, que era como un tipo muy talentoso de esa época. Yo a los 9 años fui a la casa de este señor con mi papá y él estaba diseñando aviones de aerolíneas argentinas, estaba Wow. haciendo un laburo que a mí yo no sabía ni que existía, ¿entendés? Mi papá tiene una fábrica de pastas, de empanadas. Sí. Y eso me quedó. Sé que mi viejo me lo regaló de alguna manera, ¿entendés? Porque no... Me Y no quedó te lo sacaste de la cabeza. y de alguna manera se me plantó la semilla ahí. Cuando terminé el secundario, dije, che, ¿qué es esto? Y fui a averiguar. Y ahí me metí. ¿Y cómo arrancaste en tu primera agencia? El cronista comercial. Pero ¿Y ¿cómo pero cómo llegaste entraste?
porque Gabriel Vázquez tenía un trabajo ya, lo llamaron a él para ofrecérselo y él me conocía de la facultad y me lo ofreció él a mí. Y yo fui y lo agarré porque no tenía laburo. Fui como el último en conseguir laburo. Claro. Claro. Che, y después de estar en Agulla, diste el salto, como los jugadores de fútbol, diste el salto afuera, por así decirlo. Después de estar en Agulla, mi amigo Carlos Bayala estaba en White and Kennedy, en Portland. Y necesitaban a alguien que se ocupe de fútbol y Latinoamérica. En ese momento Nike estaba dividido así. Había una categoría llamada fútbol y Latinoamérica. Y me llamó para ir. Y fui a entrevistarme. Cuando llegué, todos los que me tenían que entrevistar no estaban. Se habían ido de vacaciones. ¿Vos te tomaste un vuelo para allá? Me llamaron y me compraron un vuelo para que vaya. No, qué divertido Entonces eso. fui. Primero no sabía que Portland existía. Casi me compro un vuelo a Portland, Maine, en vez de Portland, Oregon. Después, bueno, me lo compré a Portland, Oregon. Fui. Todos los que estaban para entrevistarme no estaban, pero estaba Dan Wyden. Entonces me entrevisté con Dan Wyden. Ah, espectacular. Le mostré el laburo le gustó un montón. Yo en ese momento no sabía inglés, nada. Le dije, mira, no sé inglés, ¿viste? Y me dijo, bueno, ya aprenderás, ¿viste? Después se cayó porque perdieron una cuenta, perdieron Starbucks o algo. Yo pensé que no les había gustado el laburo. Y a los 6 meses suena el teléfono a Gucci Bachetti y era Dan Wyden. Wow. Que me dice, bueno, ahora agarramos otra cuenta, podés venir. Me Mirá. ofreció plata, yo me acuerdo que era muy poco, le pedí un poco más. Medio que hizo así con el teléfono y me dijo que sí después. Y ahí me fui. Che, y esos 6 meses de que te entrevistaste Me olvidé. y creíste que no. Yo dije, no le gustó, me están Pero, volviendo. ¿y tuviste un bajón o algo? O dijiste, bueno, Bueno, lo probé, qué sé yo, fui y lo probé, ¿viste? Igual era como un tiro por elevación medio largo, no sabía inglés y era redactor, ¿entendés? era por la anécdota. No era tan fácil, claro. Y ahí, cuando llama a Dan Wyden a Agulla y Bachetti, Primero yo pensé que era una joda y le corté. No. Ah, ok. Lo mismo le hice a Ramiro cuando me llamó al cronista. Ramiro me llamó al cronista, yo pensé que era un amigo mío jodiéndome y le corté el teléfono. Y me llamó de vuelta. Y Dan Wyden, bueno, llamó de vuelta. Nada, y ahí fue, todo se resolvió en un llamado. Me dijo, bueno, arreglá para los papeles, que yo podía cargar la visa y todo eso en ese momento. Y ahí. Es y bueno, como, fue. es como que te llame, siendo jugador de fútbol, que te llame el Real Madrid, ¿no? Y la verdad que fue muy. Primero gracias a Carlos que puso el trabajo mío adelante de Dan. Y después. Y sí, era ir a aprender a la Meca, ¿viste? En ese momento. Era White and Kennedy en ese momento, era como todo lo que queríamos aprender todos, más Portland. ¿Y qué onda Claro. vivir allá? Y mira, ¿Es muy distinto acá? Sí, Portland es como un Bariloche Ok. con un poco más de infraestructura, con bastante más infraestructura. Sí, cuando yo llegué ahí no hablaba en español nadie, pero nadie. Ahora es más cosmopolita. Entonces mi día era 8 de la mañana clase de inglés, de 8 a 10. Entraba a laburar, laburaba, pensaba ideas todo el día, iba a mi casa, escribía los guiones, me costaba 63 horas escribir un guión. A la mañana se lo mostraba al profesor de inglés de vuelta que me lo corregía y ahí lo presentaba. Ah, o sea, tuviste clases, no es que vos aprendiste No, por yo vivir tuve ahí. clases 5 veces por semana, 1 año y medio. Tremendo. Wow. ¿Y ese sufriste, o sea, la pasaste Un más? montón. Me costaba, me cansaba un montón. ¿Pensabas en dejar en algún momento? No. Como decir, che, esto no es No. para. No, nunca. No. No, Ve- porque ya me había ahí, viste, es un quilombo. Cambié la vida entera, me fui para ahí. Dejé todo acá, así que no. Y en términos familiares, ¿estabas en pareja en ese momento que fuiste para allá? Estaba terminando una. No estaba en pareja. No estaba soltero. Todo estaba como ideal todo, porque fue como. Beto. ¿Viste? ¿Y estabas muy solo allá al principio? Sí, pero sabes que no me vino mal. Yo tenía mucho. Tenía un montón de quilombos de familia, que yo la verdad que no me vino mal un poco de paz. Porque Claro. laburaba en Agullo y Baquichetti y laburaba 70 horas por día. Salía después, es como que estaba, allá se dice, quemándolo de las dos puntas, ¿viste? Y no me vino mal la calma. Ahí empecé a correr cuando hay un bosque a 1 kilómetro de la ciudad, así que me iba a correr todos los días. No sé, fue como un Claro. buen cambio para mí, no fue malo. ¿Y vos llegaste allá y el equipo allá se encargó de ayudarte a buscar casa y todo? Sí, ¿O vos? sí, allá se ayuda, eso estaba muy establecido, guay, ya. Entonces, llegás y te dan una casa que se llama Temporary Housing, entonces te dan una casa por 2 o 3 meses hasta que vos
conozcas un poco la ciudad y te busques una casa. Tremendo. Beto, y así como vos estabas diciendo que Portland es tipo Bariloche y Wyatt Kenny es la mejor, Portland es la mejor agencia del mundo, ¿por qué filosóficamente ellos se quedaron en Portland y no fueron? Nike. Ah, por Nike. Dan Wyden era de Portland, el papá era de Portland. Es decir, y Nike empezó en Portland. Y fue la Ok, primer cuenta que ellos se agarraron de una agencia a la que venían. Entonces se juntaron con Phil Knight, que eran mini, ¿entendés? Y se agarraron Nike. Entonces crecieron con Nike. claro, Entonces, de alguna manera, y para mí eso fue muy sano para la agencia también, porque estaba como afuera del circuito. Estaba fuera de la pavada. claro, No había pavada ahí. Entonces era trabajar, ir al bosque a correr, y como todo el mundo no era de ahí, la comunidad de Wyden era muy unida, porque Mm, era todo como toda gente que venía de otros lados, Claro. nadie era de Portland, muy poca gente era de Portland. claro. claro, es increíble. Entonces todo funcionó de alguna manera. O sea, vos decís que una de las razones por la que Wyatt Kenny es de las mejores agencias del mundo es por eso. Yo no sé, mirá, yo siempre le preguntaba a Wyden cómo, porque al principio cuando yo empecé él estaba muy envuelto en la agencia. Entonces cada dos O sea, semanas, muy metido. sí, todo el tiempo. Entonces cada 2 semanas íbamos a comer y charlábamos, ¿viste? O de laburo o de lo que sea. Y yo siempre le preguntaba cómo pasó y él me decía, no sé, ¿viste? No sé, porque fue como raro, pensá que todo se fue dando, no tenían plata para contratar gente muy experimentada de publicidad, entonces contrataban gente de facultades, contrataban a Gene Risbull, que es para mí el redactor crucial de Wired Kennedy, hizo todo Jordan, hizo todo Nike al principio. Él era un máster en filosofía, Mirá, historia, Tremendo. ¿viste? Y le gustaba escribir, lo contrataron. Y así empezaron a traer gente que no tenía mucho que ver con la publicidad. Cuando se juntan con Phil Knight les dice, mira, a mí no me gusta cómo habla la publicidad. Hay una entrevista famosa que es Phil Knight que le dice cuando se conocen, le dice, hola, mi nombre es Phil Knight, odio la publicidad. le dice a Le Adam dice a Dan Wyatt. Wyden. Eso hizo que la agencia tenga como un lenguaje un poco más propio Mm, Claro. y más humano, menos viste, ADI, menos el lenguaje de la publicidad, un lenguaje más humano. Claro. Entonces todo como que se dio, qué sé yo, viste, es raro eso de saber por Che, qué. Beto, ¿y Kennedy? Que... Kennedy era lo más. ¿Pero era creativo también? Kennedy era el director de arte. Ah, ok. Kennedy era, para mí, increíble, el espíritu de la agencia también. Los dos tenían. Y ellos en ese momento estaban muy encima todos los días ahí, Sí, ponele. Sí, yo le presentaba ideas a él, a Dan Wyden. tremendo. Tenía también mi jefe, Hal Curtis y Mike Byrne, que también eran espectaculares. Todo el mundo era bueno ahí. Claro. Entonces llegabas y tenías que no quería ser el choto. ¿entendés? Claro. Obvio. O sea, Entonces, la competencia los elevaba mucho. sí. Igual eran todos bastante amigables. Era bravo, pero todos eran bastante Y en buenos. términos de la competencia, ¿era medio parecido a Ulla y Bachetti en Sí, esa forma? sí, había como una dinámica muy parecida, porque la competencia se daba por la calidad del laburo, no porque nadie quería cagar a nadie, ni política. Era la calidad del laburo, que el que hacía el mejor laburo del mes era el mejor, ¿viste? Claro. Claro. No era una competencia bastante estimulante. Mm, Claro. Beto, y Wyden Kennedy sigue siendo independiente, ¿no? Sí, sí, Wyden Kennedy nunca se va a vender. Y- Dan Wyden firmó un papel por el cual Wyden Kennedy no se puede vender. Wow. ¿Y sabes por qué esa máxima? Y porque para mí es muy importante eso, porque se nota en el trabajo, ¿entendés? Es decir, yo no sé, Wyden puede decirle, cuando es independiente le puede decir que sí o que no Claro, puedes hacer lo que a quieras. quien quiera, Claro. ¿viste? Más si tenía un negocio sano como lo tenían ellos, que el negocio funcionaba, entonces ellos podían. Es muy diferente para mí la independencia, es importante realmente, y se siente el trabajo. Y se sienten las decisiones de todos los días. Se sienten. Si Wyden no era una agencia muy racional, yo creo que si, no sé, si un conglomerado gigante era el dueño de Wyden, y probablemente no le cerraban tanto los números, más allá que ganaba mucha plata Wyden. Y era un negocio sano. Porque la plata que invertía en talento, la plata que invertía en los clientes a los que le decían que sí, que no, ¿viste? Para mí se nota un montón eso. Hay una anécdota que es, en un momento los quisieron comprar. Y vino alguien de New York a comprarlo. O sea, el Deacon Building, que era el edificio antes del edificio último de Wyden. Y parece que cuando llega este pibe, llega una limusina negra, con anteojos negros, un traje, viste, todo
Hollywood. Claro, y estos dos estaban mirando desde la ventana y dijeron, no podemos. Y cuando el tipo llegó a la recepción le dijeron, mira, 1000 disculpas, pero no tenemos nada que ver. Mirá, No podemos hacerlo. Y no lo hicieron. Y a Muy partir de bueno. ahí decidieron no hacerlo más. Y funcionó. Biden Kennedy hoy por hoy, si también tuvieron esta cosa de que crecieron con Nike, entonces se fueron por el mundo creciendo con Nike también. Nike iba a Europa, ellos iban a Europa. Nike iba a Asia, ellos iban a Asia. ¿Entendés? o sea, Nike es como el 50% de Wayne Kennedy, ponele. No es, en negocio no, pero en espíritu sí. Claro. Claro, En negocio compañía. no, pero en emocionalidad, en espíritu sí. Che, y vos estuviste más o menos más de 15 años, Sí. 17 años allá. ¿Cómo hiciste para mantenerte No sé. tanto tiempo? No No sé, sé. es como... Mira, los laburos cambiaron. Yo empecé como redactor por Latinoamérica. Después fui aprendiendo la cultura también. Como trabajaba tanto, los directores creativos de Nike Estados Unidos me empezaron a pedir laburo. Ahí empecé a vender laburo para Estados Unidos. Ahí me pasé a Estados Unidos. Después fui director creativo de Latinoamérica y redactor para Estados Unidos. En un momento pasa algo y me ponen de redactor, me ponen director creativo para Estados Unidos. Porque era un quilombo. Se fue una persona que estaba, Nike nos había sacado running, que se lo había dado a Crispin, y lo estaba por sacar fútbol. Y en Widen te tiraban, ¿viste? Sí, me tiraron ahí. Y ahí empezamos. Y ahí después Nike se hizo global. Se organizó globalmente Nike. Entonces el headquarter global estaba en Portland. Entonces nosotros también hicimos director creativo globales de Widen. Yo al principio trabajé con Jeff Williams de Cokeeper y después al año y pico Ryan. Yo con Ryan trabajaba como equipo también antes. Entonces después cuando empezamos a... y después quedamos, no sé, boludo. Después sí, pasamos como 5 CMOs, ¿viste? Es como... Y una pregunta, porque en un momento cuando entrevistamos a Maxi Istkov, nos comentaba que cambian muchos, la gente, la parte del cliente cambia Claro. mucho. Y era difícil para ellos mantener por ahí en 2 años, pasaban 4 o 5 personas. En 17 años de Nike. 4 o 5 CMOs pasaron. ¿Y cómo fue cada nueva relación? Cada uno distinto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno fue distinto. Es decir, yo creo que una agencia es tan buena como el cliente la deja ser también. El cliente tiene mucho que ver. No es... Y no la marca, el cliente, la persona. ¿Entendés? La marca puede ser la mejor marca del mundo y si la persona no está convencida y no toma riesgos, no pasa nada. En Nike tuvimos años espectaculares y años no tan espectaculares. ¿Viste? Y generalmente los años más espectaculares fue con gente que decía, bueno, vamos. ¿Viste? Beto, y para Nike como empresa, ¿qué tan importante es como para su negocio la publicidad? Y mira, ahora se está mostrando, la marca es importante, ¿viste? Nike está construido desde la marca, qué sé yo, no es lo único, obviamente, porque el negocio es Que vender complejo, ¿entendés? ropa. Claro. Y aparte innovación y que tengan nuevos productos y que tengan nuevas cosas, ¿viste? Los atletas que tienen y que no tienen. Pero en una marca como, yo creo que marcas como Nike, como Apple, la marca es muy importante, ¿viste? Se nota. Y generalmente esas marcas, eso que para mí es importante también marcar, son marcas que tienen relaciones muy largas con las agencias que tienen. Es verdad. Porque la relación cortita no permite el riesgo, ¿entendés? Claro. La relación cortita es todo el mundo trata de hacer las cosas bien para que no te rajen. La relación como más estable se puede tomar riesgos porque después te equivocás juntos. ¿Viste? Entonces para mí es mucho más conducente de buen trabajo eso. Beto, yo te quería preguntar, o sea, bueno, trabajaste todo este tiempo en Nike y trabajaste con todos los, o sea, con los artistas, con los deportistas más importantes del mundo, Sí. tipo LeBron James, Kobe Bryant, Ronaldo. ¿Qué tal son ellos para laburar? O sea, son... Cada uno depende de los momentos también. A mí me encantaba trabajar con Kobe porque Kobe daba todo, ¿viste? Venía y te Mirá. daba tiempo, era espectacular. Es decir, LeBron también trabajamos un montón, toda la carrera de LeBron trabajamos. No es que Claro. yo no sé, todos son como, todo depende de en qué momento, cómo, ¿viste? Si le está yendo bien en ese momento, le está yendo mal. Claro. ¿Tenés alguna anécdota así de algún comercial? De che, la vez que filmamos tal cosa.
Por ejemplo. Mirá, el primer deportista que yo filmé fue Ronaldinho. Leyenda. En el 2000, encima del 2005, En su 2004, que prime. era cuando estaba Claro. volando. Y para mí fue espectacular. No sé, todos, viste, que se fue espectacular. En un momento yo estaba jugando la pelota con Ronaldinho viste, en el estadio. Hay un estadio, el mini estadio que se llama del Barcelona, donde filmamos siempre. Y nada, pateando la pelota con Ronaldinho, viste, qué sé yo, boludo, rarísimo. Le pega Tremendo. tan bien como se ve. Es espectacular. Para mí Wow. podría haber sido el mejor jugador del mundo y no. Y Bueno, pero- fue, Le, creo. le gustaba la Algún joda. año fue. pero para mí sí, era increíble. Era como otra cosa. Mirá. Era otro mundo. ¿Y sí. Cristiano Ronaldo es muy profesional también? Cristiano Ronaldo es exactamente lo que te imaginas Cristiano Ronaldo. Un profesio- robot, Es digamos. profesional, va, labura, perfecto y se va. ¿Entendés? No. Mira. Qué Sí. gran. Che, y después de laburar tanto tiempo en Waydan, hace poco abrieron una agencia Sí. nueva. ¿Por qué? Hace poco. O sea, Mirá, ¿crees que cumpliste un ciclo allá? tuvimos 18 años manejando el negocio, ¿viste? Y me parece que en un punto pasó el COVID. El COVID nos dio. Antes del COVID era muy difícil pensar porque Nike es muy ocupado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y pasó el COVID, nos fuimos todos un año a casa, laburamos de casa un año. Nos juntamos con Ryan y con Dani después del COVID. Estábamos en un muy buen momento de Wide, en muy buen momento con Nike. O sea que estaba sano todo. Pero los tres dijimos, mira, es ahora o nunca. Si queremos probar otra cosa, es ahora o nunca. Porque si no, nos quedamos ya. ¿Viste? Y después, por ahí, era manejar una agencia de Widen. Y ese trabajo por ahí te aleja más del trabajo, de alguna manera. Hoy se convierte más en recursos humanos que en un trabajo más creativo. Y con Nike teníamos la suerte de manejar un equipo gigante, pero también estar metidos. Y nada, y los tres como que dijimos, bueno, ahora, vamos. ¿Viste? Che, y después de más o menos 2-3 años de ya en funcionamiento, ¿es mejor ser empleado o ser dueño? Es tan distinto, boludo. Es mucho más estresante ser dueño. Mucho más. Porque tenés mucho más responsabilidades. Y en el momento en que está la industria es mucho más inestable también. Porque vos pensás que antes vos abrís una agencia y tenías un cliente 2 años, 3 años. Ahora abrís una agencia y tenés un proyecto. Claro. Cosa que es buena también porque te puedes meter más fácil, pero también es mucho más estresante. Pero yo nunca me arrepentí, la verdad. ¿Viste? No. Estoy aprendiendo un montón, ¿viste? Y el trabajo que ya tenía, ya lo sabía. ¿Y Claro. qué notas vos que te llevaste de esa cultura para Mirá, para primero que el meterla en tu trabajo agencia? sea lo que mande todo, que sea la guía de todo. De todo. Es decir, todas las decisiones van atrás de que el trabajo sea lo mejor. ¿Viste? En Wyden decía una cosa que era el the work comes first, que era, ¿viste? El trabajo primero. Siempre no siendo un pelotudo, ¿viste? Ni mala gente con nadie, obviamente. Eso para mí me lo llevé de ahí y priorizar que esa es la guía para todo, para todas las decisiones que tomás, para la gente que contratás, para los clientes con los que trabajás, de la manera en que encarás el trabajo, ¿viste? Para los creativos que contratás, para todo. Y eso, la verdad que a mí, tanto en Agucci Akichetti como Wyden o como Ian, siempre tuve la suerte de estar en lugares así, ¿viste? Beto, y cuando vos te abrís Samplex, ¿cómo arrancan a venir los clientes? Digamos, Mirá. porque te conocían de antes. Lo gracioso fue que nadie nos creía, pero nosotros saltamos sin nada. Saltamos, nos fuimos. Estuvimos un año armando todo, las finanzas, los abogados, cosas que tenés que hacer, ¿viste? Buscar un lugar para laburar y todo eso. ¿Es en ¿Viste? Portland también? No, es en Los Ángeles. Ah, ok. ¿Cómo fue esa mudanza? ¿Por qué Los Ángeles? Primero porque Portland está siempre en la sombra de Wyden y Nike. Claro. No hay tanto negocio, no hay tanta, ¿viste? Siempre vas a estar ahí. Y ya estuvimos en Portland 20 años, entonces... No, pero no por cambia. ejemplo, ¿por qué no Miami? O sea, O digo, New York. Porque como otro lugar conocido de Estados me Unidos. parece que la costa oeste era lo que nosotros conocíamos, ¿viste? En cuanto al trabajo, a los clientes, a la gente que conocíamos, a la manera de trabajar. Y Los Ángeles es como un lugar donde está el entretenimiento, está la tecnología, hay mucha oportunidad en Los Ángeles. Mm. Entonces nos pareció como un lugar, y es un lugar que conocíamos mucho, pues yo trabajaba mucho ahí también, porque todo lo que producíamos lo producíamos ahí. Ah. ¿Y cuál fue Entonces, el primer cliente? el primer cliente fue Moncler.
que fue porque Gino Fisanotti, era el CMO de Nike también, con él hicimos un montón de trabajo, hicimos Kaepernick con él. Él se fue a Moncler antes que nosotros nos fuéramos. Y cuando empezamos, nos dio un trabajo divino, que era una colaboración con Jay-Z y Moncler, y ese fue el primer laburo que hicimos. Ese fue el primer laburo que salió. Tremendo. Y después, nada. La diferencia es que ahora buscamos, tenés que ir a buscar Claro. trabajo. Claro. Antes nos venía, ¿entendés? ¿Viste? Es una gran Claro. diferencia. Y ¿Y sí. esa parte te gusta? ¿Y salir a buscar trabajo? Y te tiene que gustar ahora, ¿viste? No Lo hay tenés otra que que te tiene que hacer. gustar, es buscar. Es decir, lo lindo de la independencia también es que hay cosas que si no queremos hacer, no las hacemos. ¿Viste? Porque tenemos una estructura más chica y de alguna manera queríamos probar cómo es una agencia hoy, no hace 20 años. Claro. ¿Viste? Che, ¿y cómo es la estructura de Sunplace? ¿Son solo ustedes tres? Somos nosotros 3 socios, es Dani Geniak, que era el director global de medios de Wired Kennedy para Nike, Ryan, que es el director de arte, mi coequiper, y yo como socios. Y después hay gente de cuentas, hay equipos creativos, hay productores, y después la agencia es como que sea grande o sea chica, depende Por proyectos. del proyecto, exacto. Igual tenemos una oficina, vamos a trabajar todos los días. Si tuvimos culo que conseguimos la oficina donde laburaba Frank Gehry, el arquitecto. Era la oficina de él. Y Está linda. hermosa, no sabes qué linda es. El lugar no es muy grande, pero es precioso. Y así que estamos trabajando ahí, a ver si nos ocurre algo, ¿viste? Como... Beto, yo te quería preguntar, ¿cuánto cambió tu laburo? Digamos, o sea, antes quizás vos pensabas un comercial y bueno, el laburo clásico, ¿cuánto cambió lo que tenés que hacer vos? Digamos. Desde Wyden hasta acá, No, decís, desde que arrancaste en tu carrera hasta ahora. Claro, O sea, por ahora no sé, capaz tenés que pensar un video para las redes. o un O... comercial también. Ahora, Sí. mira, Ryan y yo seguimos trabajando. Si eso nunca dejamos de trabajar. Si en Wyden nos agarramos los proyectos los que no quería nadie, los agarramos nosotros. Para tener el cerebro, si no, ¿viste? Si no te chanchás por ahí. Y aparte es lo que nos gusta, por eso empezamos, para tener idea, ¿viste? Claro, pero y por toda la actualización de las redes y formatos. todo eso. Yo creo que siempre es contar una historia. Claro. ¿Viste? El formato, a mí me gusta que haya más maneras, qué sé yo. En vez de, antes había 3, ahora hay 1000. Entonces está buenísimo, pero siempre es contar un cuento y llegarle a alguien, Mm. ¿viste? Claro. Es decir, y tener la suerte de tener un cliente que tome riesgos también, ¿viste? Que acompañe. Sí, y vos también ser responsable y tomar riesgos que le sirvan, no riesgos para lucirte, ¿viste? Obvio. Beto, yendo un poco al tema de la dupla que presentamos este momento por Duplicate, ¿qué tan importante fue para vos en tu vida tu dupla? Lo más importante, sin duda. Mira, desde que empecé hasta ahora siempre tuve suerte, pero hay gente que no tiene esa suerte, ¿viste? Si para mí lo que tiene una dupla, por ejemplo, como Ryan o como era Marcelo Burgos, cuando yo trabajaba en Young, o como, ¿viste? O Scarpato mismo, es decir, que como compartís la responsabilidad, tenés mucho menos presión o mucho menos miedo, y eso hace que tu cerebro esté más libre para pensar también. Si yo con Ryan no tengo miedo a encarar nada, sé que de alguna manera, en algún momento, sale. Y si estuviera solo, no sé si estaría tan seguro. Y en estos 100 años de dupla, más o menos. ¿Tuviste que agarrar algún proyecto solo? Porque Sí, él obvio, estaba con sí, otra cosa o lo que sí, sea. sí. ¿Y fue distinto un poco? Y sí, es distinto, sí. Sí, es diferente porque tenés toda la responsabilidad vos, no tenés a un soundboard viste, alguien que te ubique o que te diga, no, sí, para vos es una pelotudez, pero está buenísimo. Viste, para un lado, para el otro, siempre tenés la confianza hace que el cerebro se libere y el cerebro, cuando está más tranquilo, piensa mejor. ¿Y cómo se conocieron ustedes? En Wyden vos trabajabas, no te daban un coequiper. Vos trabajabas con mucha gente, con el que te tocaba en el momento que tocaba. Y si encontrabas a alguien que realmente te gustaba trabajar, te dejaban que sigas trabajando. Te dejaban elegir. Pero en general, lo bueno era que trabajabas con muchas personas. Entonces de todos te aprendías algo. Para mí esa es la clave. ¿Viste? Claro. De todos te llevas a una manera de pensar, o una manera de encarar el laburo, o una manera de, ¿viste?
de curar las ideas, o una película que no conocías, o un director que no... Algo te llevas siempre. Claro. ¿Y tenés alguna recomendación para los chicos que están buscando dupla? Y hay que probar, ¿viste? Es como muy intangible para mí. Hay que probar y en un momento, Hasta que la encontrás. cuando hace clic, agarrarla y no la suelte, porque no es tan fácil. Claro. A mí me Encontrar. soltó la mía. Bueno, gracias a la chica de Duplicate, que es como una especie de plataforma o manera de hacer Encontrar juegos y duplas. de encontrar a una dupla que en esta industria es más o menos lo más importante también. Así que Beto, gracias. ¿vos sentís que la creatividad publicitaria está en un buen momento o No, está en un mal momento? yo creo no estar en un buen momento. Mirá. Y para mí tiene mucho que ver con esto de... Siempre hay cosas interesantes, igual no es que no hay. Pero tiene mucho que ver con esto de cambiar por proyecto. ¿Entendés? Porque hay poco riesgo. O sea, vos decís que lo que hace buena publicidad son relaciones a largo plazo. Y la confianza. Y generalmente sí es la confianza. Mirá, cuando nosotros decimos Kaepernick, fue muy arriesgado para Nike hacer Kaepernick. Realmente fue un riesgo muy grande. Fue una locura. Esa Pero a la campaña. vez fue muy coherente porque ellos siempre apoyaron a sus atletas. Pero también había una persona como Gino Fisanotti que dijo, vamos. Claro. Sí. Sin él, por ahí Sin él no era posible, punto. No se hacía. Porque nosotros presentamos ideas con campanizantes y no se hicieron. Yendo a alguna idea así como riesgosa, riesgosa y potente, está esta la de Dream Crazy. ¿Esa? Eso es Kaepernick, sí. Ah, ¿y por qué se llama Dream Crazy o Kaepernick? No, Kaepernick digo porque era Colin, fue el catalista de lo que pasó, fue apoyar a ese deportista que estaba protestando, ¿entendés? Ah, Que no se arrodilló Pero de alguna- en el himno, Claro, de ¿no? alguna no, manera, claro, se arrodilló. Ah, claro, se arrodilló. esa campaña era los 30 años de Just Do It. ¿Sí? Claro, y- qué mejor que... Lo que hablaba era bueno, si tu sueño está acá, pegale un poquito más para arriba, ¿viste? Como que al revés. Y eso, había todos los atletas que estaban en esa campaña eran todos representativos de eso. Pero este era como Sí, Mm. ¿viste? casi que si lo querés que pase, no lo podrías No hacer lo que podés pase. manufacturar. Pero esto no era posible sin un cliente que diga, bueno, vamos a apoyar al atleta nuestro y vamos, ¿viste? Porque, no sé si te acordás, pero la primera semana la gente estaba quemando zapatillas. Sí, Sí, sí. Y Nike, en vez de salir, redobló la apuesta. sí, un poco acá, no sé si se habrá vivido tanto como No, en porque Estados era algo Unidos, más cultural de ahí. pero llegó, por lo menos en todo el mundo publicitario, llegó a... Che, tremendo lo que hizo Nike de apoyar a un deportista que lo dejaron solo, básicamente. Y además fue como. Para la marca fue espectacular eso, pues la gente amó la marca, ¿entendés? Mucha Sí. gente no, pero el que no, pero el que la quería la quiso mucho más. Sí. Claro. ¿Viste? Entonces le fue bien de negocio también, resultó muy bien. Después, cuando se dio vuelta y empezó a subir, explotó, ¿entendés? Pero bueno, eso es imposible si una relación de confianza. Obvio. Claro. Beto, ¿y sentís que otra de las razones por la que la creatividad no está en un buen momento es que quizás los creativos de ahora no son tan profesionales como hace 20 o 30 años? O sea, los Sí, jóvenes. No sé, es difícil. Con el COVID y todo fue muy difícil también, ¿viste? Yo creo que todavía estamos viendo cosas de secuelas del COVID, ¿viste? De gente Mm. que no podía ir a porque vos aprendés, yo aprendí de toda la gente con la que trabajé y de todos me llevé algo. Pero para eso tenía que estar en el mismo lugar. Claro. Si yo estaba en mi casa en un Zoom, no me iba a llevar nada. Ni de Hernán, ni de Ramiro, ni de Seba, ni de Maxi, ni de Carlos, ni de Jeff Williams, ni de Ryan, ni de nadie, ¿entendés? Claro. Entonces es muy complicado juzgarlo así, porque si no tuviste la oportunidad de estar en un lugar de donde es como ósmosis, ¿viste? Te entra, ves cosas mejores, ves las cosas pegadas a una pared, ves otra manera de pensar. Che, ¿cómo lo resolvió este O sea, que quilombo? en tu oficina van todos los días. Nosotros vamos todos los días, sí. No es Claro. obligatorio para todo el mundo, pero el que quiere viene todos los días. Y vos vas todos los Yo días. voy todos los días, sí. Tremendo. Sí, porque me parece, no sé, yo creo que tiene más que ver con el estado de la industria, ¿viste? De mucho cambio, de mucha cosa, de mucha relación cortita. Entonces, nadie le pega ¿viste? Claro. Pero el mundo un poco va hacia... Hoy el mundo es un poco eso, o sea, las redes sociales, ponerle TikTok, o sea, videos de menos de 3 segundos, de 10 segundos, y es tipo el consumismo tac, 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 tac. Sí. Sí, Es el reflejo a
Yo creo igual que sea algo. Mira lo que está pasando ahora con The Odyssey, con la película esta de La Nolan, quiero ir a ver. ¿viste? Sí, yo también. Funciona. Cuando hay una buena Sí, historia, obvio. funciona, Yo fui a ver la de ¿viste? Spielberg que dura 3 horas y me encantó. Exacto. ¿Viste? No, me parece que cuando hay una buena historia funciona, no importa el formato mucho, me parece. Sí es verdad lo que decís, que ahora está todo más disperso, Bueno, todo es más pero difícil entrar. el ¿viste? año pasado hubo un muy buen aviso que como que fue bastante fuerte de Hilton, que duraba 15 minutos. Que era, que te mostraba, que no me acuerdo bien, pero era una persona muy famosa, como si te dijese Paris Hilton, este, en el hotel. Y pasaban cosas dentro del hotel, pero duraba 15 minutos y era como, y era en Creo que si TikTok la historia es aparte. buena, medio no importa. Uno se le ocurre la historia para el formato también, ¿viste? Me parece. Claro. Obvio. Claro. Pero si, Lo importante es tener que contar. lo importante es hacer publicidad que toque a la gente, que algo que mueva una. ¿Por qué le importa? ¿Por qué le va a importar? Es la gran pregunta, ¿viste? ¿Por qué van a ver esto y les va a importar? Entonces, no es que la empresa se mira el ombligo, ¿viste? Obvio. ¿Y cuál fue la última publicidad que estuvo buenísima que alguien te mandó por WhatsApp? Que vos dijiste, che, ojalá lo hubiese hecho yo. Mm, hay cosas, pará. Hay O cosas que me tus gustan. campañas favoritas del mundial. No sé si te El gusta mundial es algo. muy difícil, boludo. Es muy difícil. A días me gustó un montón, la verdad. Y la verdad es que me pareció divertido también. No me pareció. Rip the script. Sí, no me pareció un poquito Parecido. derecho, pero Y Adidas tuvo la suerte de tener a Messi, tener a Yamal, tener a muchas Viste, leyendas todo, que sí, llegaron muy lejos sí. también. Pero el mundial como que necesita una refrescada, ¿viste? Como que Sí. Igual siento que la Adidas fue muy parecida a lo que hacía Nike antes un poco. Y De el todo se va barrio. mezclando, ¿viste? Pues son los mismos ingredientes. Todos le dan los mismos ingredientes. Tenés Sí, los atletas, los fútbol. celebrities del fútbol. Sí. A mí me gustó mucho la de Branca, la de Fernet Branca. Sí. Siento como que, no sé por qué, pero me daba alegría un poco, como que Y me de alguna daba... manera, aparte, hablaba de algo bastante honesto también. Sí, ¿viste? Sí, obvio. Me parece totalmente. que eso es importante para mí. Yo me acuerdo, mira, Ramiro a mí siempre me decía, vos vas a ser bueno en esto porque hablas con el tipo de seguridad con Darío Strasnoy, que es el dueño de la agencia, y te conectás con los dos. Y me parece que esa es como la base de nuestro trabajo un poco. De los publicistas. Y claro, Qué buena frase, si ¿eh? yo le vendo a alguien, si yo le vendo a una señora de 60 años que está en la casa cocinando, tengo que saber qué le importa. Me tengo que meter. Por eso lo de Wyden también fue un proceso largo. Porque yo me tuve que meter en la cultura y entender la cultura de ese lugar, de ese país y de esos deportes, ¿viste? ¿Cómo es aprender sobre un país de cero, ya siendo grande? Porque, por ejemplo, de Argentina, desde el jardín, izamos la bandera, escuchamos el himno, nos enseñan sobre todo los próceres, y ya es como algo que lo vas Y yo creo aprendiendo que en todos los años. te tenés que inundar de la cultura y apoyar mucho a la gente que tenés alrededor también. ¿Viste? Y preguntar y curiosear. Es decir, yo cuando fui me prohibí el español, por ejemplo. ¿Te ibas a cafés a escuchar? Me iba a café, me iba a ver deportes, empecé a seguir los deportes, pregunté para que me enseñen los deportes, ¿entendés? Sí, O sea, pero es interesante porque de golpe tenés todo otro mundo. ¿Qué deporte te gustaba más? A mí el básquet me gustó mucho porque es muy dinámico, me pareció al fútbol de alguna manera. ¿viste? Mm. El Claro. fútbol americano también me gusta, el béisbol me cuesta más. mira. Beto, y vos, aunque estuviste 20 años allá y seguías allá, todo el tiempo seguías como las campañas que iban saliendo de Argentina, mismo hoy, tipo Sí, la de porque tenía Branca. muchos amigos acá que seguían trabajando, no sé, Seba y Maxi con Santo, ¿viste? O Gastón con Gat, qué sé yo, sí. O Carlos con Madre, ¿viste? Claro. Y Sebastián y Rafa con Madre, ahora con la América, qué sé yo, sí. Y otra pregunta que te quería hacer es, los argentinos allá, o a los argentinos a nivel mundial, ¿sí notás como que tienen un plus de creatividad o que siempre son creativos muy buenos? Yo creo que sí, yo creo que hay una cosa también que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con más obstáculos. Claro, Entonces cuando llegás ahí y no hay obstáculos, vas, ¿viste? Porque funciona. Otra cosa que aprendí ahí es que respetás mucho el trabajo del otro y que te gusta la opinión del otro. Acá yo me acuerdo cuando filmábamos algo antes de irme, eso fue antes, no es ahora. Vos querías que te hagan el comercial que vos habías escrito exacto. Mm. Y allá es al revés, cuando llamás a un director querés que lo cambie, que le traiga algo, que le agregue algo. Entonces el proceso se hace mucho más permeable, ¿viste? Claro. Che, y la verdad que agradecemos a Seba Willem que fue quien nos contactó Yo con lo adoro, vos. es como mi hermano, sí. Y de paso,
nos hizo una pregunta para que te hagamos, que es que si te imaginás o si te ves volviendo a Argentina, tal vez abriendo Someplace Buenos Aires. Ojalá, qué sé yo, por ahora estamos tratando de que Someplace Los Ángeles funcione. Así que ojalá, sí, si se ¿Pero da. te ves volviendo a re. vivir acá? Yo creo que sí, creo que nunca me fui de alguna manera, ¿viste? Yo estoy muy conectado con acá, tengo familia acá, mi mujer es de acá, mis hijos, si les preguntás, por allá nacieron en Portland, les preguntás de dónde son, te dicen de Argentina, ¿viste? Es Entonces, como, viste, hay un cuento de Cassiari que le escribió a Messi cuando emigró a España, que él hablaba de la gente que emigraba, de gente que deja la valija como al lado de la puerta, como a la vista, y gente que la mete tipo bien al fondo del placar, y que es esa gente que la deja cerca, es como que nunca se le va a lo argentino, yendo a Messi, que se comía las heces. mira, No. siempre tuve, cuando te vas, te das cuenta también que mucho de lo que sos es por de dónde sos, porque tenés perspectiva, porque te das cuenta que sos diferente. Claro. Acá estás metido en el agua, entonces y yo, una cosa que no hice fue agarrarme del mate y de dulce de leche y no meterme en la cultura de allá tampoco, porque si no, para eso me quedaba acá. Claro. Pero tampoco nunca renegué de la cultura mía, ni de quién soy, ¿viste? Y ni de dónde soy. Entonces es como que eso para mí fue más sano. Entender la cultura de allá, meterme en la cultura de allá. Es interesante conocer otra manera de hacer las cosas, ¿viste? Y empezar a juzgarlo como diferente, no como mejor o como peor. ¿Viste? Y eso para mí fue como súper importante, porque si no, hay mucha gente que se va y vive allá como acá. Claro. Mm. Y ahí te la pasás medio como el culo, porque Claro. estás en el medio. Porque estás en otro lugar, Claro. exactamente en otro lado. Beto, ¿qué consejo le darías a un creativo junior, digamos? ¿Cómo puede hacer para escribir mejor, para pensar mejores avisos, Y hay que para profesionalizarse? encontrar tu propio método. ¿Ves? Yo cuando empecé a laburar me gustaba mucho leer libros de gente que me gustaba. Leía mucho Borges, leía mucho Cortázar, leía mucho Sam Shepard también, que Gaby Vázquez me lo había recomendado. Y después encontrar tu método, cuál es tu manera de que tu cerebro funcione mejor. Sí, con Ryan, por ejemplo, nosotros trabajamos las 8 horas que debemos trabajar, pero generalmente ahí no se nos ocurren las ideas. Realmente cuando le metemos 8 horas de foco, cuando soltamos y nos vamos a boludear un rato, ahí hace un clic más ilógico y más interesante. Claro. ¿Viste? Es decir, casi nunca las ideas se nos ocurren. Yo cuando era chico me estresaba un montón. La pasaba como el orto, la verdad. Hay una anécdota muy graciosa que yo le dije a Fabio Macía un día, teníamos que hacer algo divertido. ¿Viste? Y lo que aprendí yo es a manejar mi estado mental como para que se me calme el cerebro para poder pensar mejor. Y saber que en un momento sale. Y tener huevo para cortar también. Porque eso yo antes no cortaba. Yo paraba cuando me moría. ¿Entendés? Cuando ya a las 4 de la mañana, cuando no daba más, si me tenía que levantar a las 8, ahí paraba. Y eso no llevaba a mejor trabajo. Fue que yo primero estaba solo, después la bendición de mi mujer que se mudó a Portland conmigo, y después los hijos. Y yo cuando empezaron a pasar las cosas dije, ¿cómo voy a hacer? Y en realidad fue mucho mejor. Mejor para el laburo. Mucho mejor para el laburo. Wow, está Porque bueno. empecé a cortar, que hay que tener bastante coraje para cortar. Decir, bueno, hasta acá. Claro. ¿Entendés? Y ahí, si el cerebro no está boludeando, es muy difícil tener ideas que sean interesantes. Si el cerebro está muy eficiente, las ideas son lógicas. Che, Claro. ¿y tenés el síndrome del impostor o lo tuviste? Todo el tiempo, nunca se me fue, nunca se me va a ir, pero llama a Miguel. Claro. Bien. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es Nunca un consuelo eso. Jamás. Cuando a mí me llamó Agullo Achetti, cuando me llamó Agulla a Ian, le dije que no, yo no fui. Hablando del símbolo del síndrome del impostor. Claro. Porque dije, vos estás loco, no sabes quién está contratando, estás de la cabeza. No fui. Después me vine a buscar a Hernán y ahí dije, bueno, 2 veces ya, ahora es culpa de ustedes. ¿entendés? ¿Y hay algo que notes en tus ideas, en tus mejores ideas, como que se repite?
generalmente las ideas que más me divierten son las que no sé qué va a pasar. ¿Viste? Son las que no sé, que no sé ni cómo se me ocurrieron de alguna manera, ¿viste? Como decir, ¿cómo llegamos hasta ahí? No sé. Las más ilógicas, las más imaginativas. Claro. Pero también te sorprende porque esto de Kaepernick no fue lo más imaginativo que hicimos y fue lo más relevante que hicimos. Claro. ¿Viste? Pero el síntoma de impostor, pero olvídate, yo cuando me dieron el laburo de Nike, el primer laburo de director creativo de Nike para Estados Unidos, que están del tomate. Están todos ¿Cuál locos. fue? No, el primer laburo, me pusieron director creativo Ah. de Estados Unidos. Después, cuando pusieron director creativo globales, peor todavía. Dije, bueno, cualquier cosa. ¿Viste? Y ahora que abrimos la agencia también. ¿Viste? Siempre, no sé. Pero en ningún momento, después de ya tener mucho recorrido, decir, che, pará, capaz que soy bueno. O sea, Mirá, yo, después de global. a mí lo que mejor me hizo sentir fue cuando abrimos Someplace, hicimos un reel de Someplace. Y lo que yo le decía a Ryan, le digo, lo que me dio más calma fue la consistencia. Que no fue que hicimos una cosa, Claro, hicimos 30 cosas. mantenerse. Entonces, esa consistencia me dio confianza. Pero igual después te abrís una agencia y decís, Y si no viene nadie. exacto. Y si hay otros que son mejores, y hay otro que siempre tenés esa cosa de lo haría mejor. ¿Viste? Que bueno, hay que aprender a vivir con eso también, ¿viste? Claro. Nunca fui un tipo muy seguro yo. Entonces, Che, y yendo para otro lado, tenemos a un sponsor que es La Doble, la productora. sí, Y un poco preguntarte, ¿qué tan importantes son las productoras al momento de las ideas? súper importantes. Tantas cosas tienen que pasar para que una idea buena salga al mundo como querés, que todas las partes son importantes. Están infravaloradas, digamos, las productoras. Yo creo que todo es importante porque si la filmás como el orto, No se entiende. ya está, no es. Esa murió, ¿entendés? Si no la si no entiende el director lo que está haciendo, si no comunica lo que está haciendo, cada eslabón tiene que mejorar. Esa es la suerte de trabajar para Nike también, que yo tenía suerte de trabajar con mucha gente muy capaz. Claro. Entonces, todos te mejoraban el trabajo. Y eso te da una humildad también. No hablar el idioma ya te da una humildad única porque te ayuda todo el tiempo. Eso también hace que vos después ayudes mucho a quien necesite. Y después la humildad de trabajar con gente tan talentosa que decís, bueno, esto es mejor, ¿viste? Sí, un poco lo que decías antes también de aceptar la visión del otro y lo que el otro te puede aportar. Es súper importante para mí eso. Yo creo que uno se va formando. Yo soy pedacitos de toda la gente con la que trabajé. ¿Entendés? Y en esta industria hay mucho ego, eso que decís es bastante importante, como poder decir, che, este es mejor o Yo es. creo que hay. Lo que pasa es que depende de dónde lo pongas. Yo tengo ego, pero el ego mío está en que el Someplace sea el mejor lugar del mundo, no en yo ser un capanga. ¿Entendés? Claro. Es decir, no. Es decir, entonces depende de dónde lo pongas el ego. Wyden Kennedy tenía un montón de ego. Porque nadie quería ser el choto. ¿Entendés? Pero no era ego de yo soy mejor que. Nadie es mejor que nadie. ¿Viste? Che. Bueno, hay gente que sí. Y bueno, hay algunos. Messi, calculo Hay que no. gente que es mejor No que sé si tendrá el sí. síndrome del impostor. Y otra pregunta es, ¿en qué momento de tu vida o de tu carrera fuiste como un doble o nada? Como. Fuiste a Y doble fui o a nada. Portland. Fui a Portland a saber inglés. Eso es a doble o nada Y ahora total. abrí Someplace. Metiste doble o nada. Y sí, porque vos pensás, yo primero me fui a Portland a saber inglés. Y ahora la verdad que tenía un laburazo. Tenía un laburo espectacular. Y lo largamos. Y nos fuimos es decir, mi socio Dani siempre dice algo muy bueno. Dice, éramos Goliath, ahora somos David, hay que volver a ser Goliath. ¿Entendés? Es decir, de alguna manera tenés que reajustar a todo. Vos pensás que yo tenía budget, es el presupuesto ilimitado, con que quería trabajar, trabajaba. Y de golpe ahora empezamos de vuelta. Che, ¿y cómo fue el momento familiar de tomar la decisión de mudarse y de. Mira, aparte fue una decisión conjunta con mi mujer, que mi mujer es mucho más sana y mucho más optimista que yo. Y en un momento estábamos en Portland hace mucho tiempo ya, mi mujer es de Junín, y
empezamos a hablar de por ahí cambiar de ciudad. Y yo decía, cambié de ciudad, ¿de qué trabajo? Porque el trabajo que tenía me gustaba más que nada, ¿viste? Y ahí empezó, ahí empezó. Entonces fue como una cosa familiar, que decía, bueno, a ver, ¿cómo sería movernos a otro lado? Los Ángeles siempre sonaba como un lugar que nos gustaba, porque lo conocíamos y todo. Y empecé, Paula se llama mi mujer, y empezamos a hablar con ella y dijimos, bueno, vamos a empezar a pensar. Al principio me agarró ataque de pánico, porque digo, a dónde trabajo? ¿Qué hago? ¿Entendés? Y después, cuando empezamos a hablar con Ryan y con Dani, y apareció la posibilidad de Someplace, yo por suerte también tengo una mujer y una familia que no tiene problema en achicarse ni en nada, ¿entendés? Entonces dije, bueno, vamos, pues si vamos a comer arroz un par de años, vamos a arroz un par de años. Vamos y qué sé yo, probamos. ¿viste? Claro, pero eso es la bendición de tener una pareja que te ayude a hacer eso también. Yo ¿Y solo vos por ahí no lo hubiera hecho. a ¿entendés? tu pareja la conociste allá? ¿Ella La vivía conocí allá? acá. Ah, la conociste La acá. conocí acá, después yo hacía 10 años que estaba allá, y la ex mujer de un amigo mío me mandó un texto que decía, estoy acá con tu futura esposa y la madre de tus hijos. Tremendo. Increíble. Yo no la pude conocer ese año porque yo me iba de viaje, ella también, y que yo por trabajo. La conocí el otro año y bueno, ahí vamos. ¿Es de la industria? No, nada que ver. Mi mujer era modelo antes y ahora estudió comunicación en Portland. Beto, si tuvieses que decir top 3 laburos de toda tu carrera. Y laburos importantes que cambiaron cosas fueron por ahí Hormiguita y Elefante, que fue el primer trabajo Una leyenda. que hicimos que ganó premios acá. En Wyden, probablemente Sharapova, I Feel Pretty, que fue también como un paso adelante, pues fue un comercial que a mí me hizo bien y que ¿Fue difícil filmarlo? no, fue espectacular. Porque filmamos con Iván Zacarías, que era un genio, y fue bárbaro. No, fue bárbaro, no fue difícil. No, todo bien salió. No, la verdad que no. Y después lo de Kaepernick, que fue lo más relevante culturalmente que hice, porque Fue increíble. cortó la cultura entera. ¿Entendés? Me parece que esos 3 trabajos fueron. Y ahora estamos esperando a ver qué hacemos en Play, así, ¿viste? Pero, ¿Por qué se llama Sam Place? mirá, se le ocurrió a Ryan. Y teníamos tirando nombres. Y en un momento Ryan tira Someplace. Y a mí no me gustaba porque era muy abierto. Y con el tiempo, viste, quedó ahí, quedó y nos empezó a gustar justamente porque era muy abierto. Y porque me parece que en un punto la agencia no está tan definida en qué es. Claro. Entonces, eso nos gustaba, la apertura. Es decir, y la verdad que a las marcas nos gustaría también llevarlas a un lugar nuevo, viste, cuando las agarramos. Entonces, empezó así, quedó, viste, y después conseguimos alguien que es ese logo precioso que Está muy bueno. hicimos. Ryan es como una especie de Rainman y se hizo todo un estudio de todos los logos de todas las agencias del mundo y dijo, esto es distinto, ¿viste? Y conseguimos este artista que de pedo lo encontramos y de pedo nos quiso hacer un tipo que hacía logos para Karl Lagerfeld, ¿entendés? Nada que ver. Le contamos quiénes éramos, le contamos lo que estábamos haciendo y nos hizo por 2 pesos y lo pintó a mano. No, tremendo. Encima, ¿viste? Steven Wilson se llama. Y nada, y así empezamos, pero es un proceso que te hace muy humilde abrir una agencia, porque es difícil. Mira, yo hablé con Dave Lurer, el MD de Wieden Kennedy, y hablamos hace 2 semanas con él. Y él nos dice, en 40 años de Wieden Kennedy, nunca tuve 2 buenos días seguidos. Y yo te juro que es verdad, boludo. Espectacular. No tenés 2 buenos días seguidos. Porque un día decís, bárbaro, nos llamaron 3 clientes, metimos una, vendimos, y el otro día perdiste 4 y te rebotaron. Pero yo creo que el gran secreto es dejar que los días se vayan. Claro. ¿Y en Someplace tenés 2 días buenos seguidos? No. No. ¿Y hablaste con gente de acá que por ahí tiene agencia como para tomar recomendaciones? Sebastián y Maxi, Carlos Ayala, Gastón Vige a mí me ayudó un montón. Es decir, Gastón me ayudó un montón. Gastón nos recomendó a los abogados, nos contó cómo había empezado, nos recomendó, viste, es decir, la agencia de PR que tenemos también. Es decir, sí, yo hablo con Gastón una vez cada 2 o 3 meses. Porque me imagino que debe ser en un punto un poco difícil, ¿no? Tipo, bueno,
Ahora, Te juro que aparte nosotros nos fuimos así, todo el mundo se pensó que nos fuimos clientes. Nosotros llegamos, nos sentamos en mi casa en Los Ángeles y dijimos, ¿y ahora? Y ahí, bueno, primero el cableado de la agencia, las finanzas, los abogados, Mm. viste, todo lo legal, la sociedad, viste. che, Todo ¿y eso. googlearon marcas en Los Ángeles? Ahora, Re. ¿a quién podían llamar? Todo el tiempo. Sí. Lo sigo haciendo, todos los días. ¿Entendés? Sí. Che, esta persona que conocíamos se fue acá. Este se fue acá. Y así buscás. Es decir, que es la gran diferencia, buscar el trabajo. ¿Entendés? Claro. ¿Viste? Claro, fue todo a pulmón. Es todo. ¿Y Pero creí? lo mejor que tenemos es la sociedad que es muy sana. Nos queremos mucho los tres, nos Claro. respetamos mucho los tres. Y ya nos fue bien, nos fue mal, nos fue más o menos. Claro, Ya, ya están curados. ya sabemos cuándo parar. ¿Viste? Beto, ¿y cuáles son las agencias que te gustan del mercado? Mira, hoy por hoy en Estados Unidos a mí me gusta Alto, me gusta Isle of Any, me gusta Widen, por supuesto. Y esas son las que me gustan, ¿viste? ¿De acá a Argentina tenés alguna? Y acá en Argentina estoy medio desconectado ahora, ¿viste? Es decir, obviamente me gusta lo que hacen CB Max y GAT, me parece que lo que hicieron es faraónico, es increíble lo que hicieron. Realmente yo no entiendo cómo lo hicieron. En Es 5 increíble. años construyeron lo que construyeron, es una locura total. Y después no estoy muy al tanto Claro. tampoco, ¿viste? Ahora, porque estoy muy metido en... En Conseguir- tu conseguir negocio. clientes. Primero crecí en Portland este último tiempo. Y Portland es como crecer en Bariloche. Es como si la agencia más grande de acá estuviera en Bariloche, ¿entendés? O Claro. estuviera en Claro. Córdoba. Es muy loco. Entonces no estás muy metido en el círculo, Sí, ¿viste? laburás. Ryan es más metido, ¿viste? Pero esas agencias me gustan lo que están haciendo. Tienen como una búsqueda, tienen como... Cuando sale el trabajo son interesantes, ¿viste? Mm. Sí. Beto, una pregunta que siempre hacemos para ir cerrando es ¿a qué cosas de la industria sentís que les falta una vueltita? Y lo que decíamos antes, las relaciones entre las agencias y los clientes, que sean más largas y que tengan más confianza. ¿Viste? Eso me parece que de alguna manera retrocedió. ¿Viste? Que también es positivo para las agencias chicas, porque las agencias chicas se pueden meter así, las agencias nuevas se pueden meter así. ¿Viste? Pero la idea, no sé, la idea de un lugar como Someplace es una agencia que no sea tan grande y que pueda hacer laburo muy grande. Porque yo creo que eso yo lo vi en Widen. Widen éramos 600, 70 movían la aguja. Wow. ¿Entendés? Claro. Después necesitas la estructura, pues necesitas producir el trabajo y todo. Pero yo creo que una agencia de 50, 100 personas, que para allá es chica, Claro, Para acá Puedas- bastante grande. acá para es acá es gigante. grande, para allá es chica, puede hacer laburo muy grande. Si cuando yo entré éramos 120. Y la capacidad de laburo que había ahí era pero espectacular. Porque podía hacer laburo gigante, pero todo el mundo sabía qué estaba pasando, todo el mundo sabía qué estaba haciendo. Era como... Yo creo que ese sería un futuro que a mí me encantaría. Agencias que no sean tan grandes que puedan hacer laburo muy grande. ¿Viste? Eso me parecería... Sí, lo ideal. Espectacular. Es una muy buena manera de cerrar. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Beto. Un aplauso. Espectacular. Ya sé, se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, busquemos algo más. No la quiero abandonar, se está por escapar. Se está por escapar. Si buscamos un final, tal vez va a funcionar. Sé que va a funcionar. Ya sé, ya sé, ya sé.
se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita. Le falta una vueltita